iniciación a Pablo, ya sea a su vida o a sus escritos, eran los dos encuentros iniciales o las dos primeras semanas del curso, las 4 semanas del medio nos dedicamos a la iniciación a las cartas paulinas, 2 semanas dedicadas a los llamados escritos auténticos, las 7, estas llamadas cartas protopaulinas, auténticas o paulinas a secas, depende del autor que leamos, y las otras 2 clases dedicadas a las llamadas deuteropaulinas, postpaulinas, no paulinas, depende, bueno, también depende del autor, que ahí reconocen un fenómeno, ¿no? Un fenómeno literario que se da de diferencia con las 7 primeras, que son las 6 y que nosotros las dividimos en 2 grupos. Uno es el grupo que trabajamos la semana pasada, Efesios Colosenses, y medio de pasadita hablamos de Segunda Tesalonicenses, y hoy que nos vamos a dedicar a las llamadas cartas pastorales. Después nos quedan 2 encuentros más, que son los últimos 2, y en esos encuentros vamos a hacer, en el próximo, el de la semana que viene, el próximo jueves, vamos a hacer una especie de, no sé si decirle estado, sí, un estado de la investigación, digamos, de cuáles fueron las últimas investigaciones, diríamos, en los últimos 40 años sobre estudios de Pablo, o estudios vinculados a Pablo. Se ha escrito mucho, se sigue escribiendo mucho, pero por lo menos tener una idea general, ahí les asigné la lectura de un libro que es yo no me acuerdo si en el campus puse lectura alternativa, en este caso no, ya les digo, porque no, no puse. Bien. Bueno, es la lectura de un capítulo de Carlos Gil, nuevamente, pero este libro forma parte de una colección que se llama ¿Qué se sabe de? Que publica Verbo Divino hace unos 15 años, que es como una especie de actualización de ciertos temas, ¿no? Hay uno sobre Jesús de Nazaret, hay uno muy lindo sobre el Nuevo Testamento desde las ciencias sociales, hay uno sobre arqueología, hay uno sobre profetas, hay uno sobre los rollos del Mar Muerto, o sea, hay distintas temáticas, pero el que escribió Carlos, él es el director de la colección, y el que escribió él se llama Pablo en el naciente cristianismo. Y tiene un capítulo justamente que hace eso, hace como una actualización de cuáles son los últimos estudios vinculados a la teología paulina o a los escritos paulinos de los últimos 30, 40 años. Es parecido a uno de los capítulos del libro. En realidad, en este libro, en el manual este de escritos paulinos que ustedes tienen en PDF, es parecido a lo que hace en el capítulo 1. Pero bueno, justamente, muy humildemente hablando, yo no soy digno de desatarle las correas de las sandalias al amigo Carlos Gil, pero a mi criterio es un tema para ver después del panorama a las cartas. Yo no arrancaría un manual de iniciación a los escritos paulinos para actualizar la teología si todavía la persona no leyó o tiene una idea panorámica del contenido de las cartas. Por eso yo considero que tal vez es mejor verlo después. Entonces, igual, si quisieran leer el capítulo 1 del manual, no estaría mal tampoco. eh, pero bueno, yo uso la lectura de ese librito que se llama Pablo en el naciente cristianismo, que está muy bien, y de paso tienen otro material ahí en PDF que lo van a poder descargar del campus cuando se habilite en estos próximos días. Así que ese va a ser el tema de la próxima semana, del próximo jueves, y después la otra semana, que será nuestro último encuentro sincrónico, vamos a hablar de un capítulo también de un libro, que me parece que es una manera, una conclusión de uno de los temas que vamos viendo, justamente que es la evolución o el desarrollo, me parece mejor hablar, no sé si evolución es la mejor palabra, pero el desarrollo o la transformación que se ve en la teología paulina en los distintos corpus literarios, siguiendo
dos temas importantes, que es el lugar de la mujer y el tema de la esclavitud, en un capítulo de un libro que está muy claro, que son dos autores, que son Jean-Dominique Crozan y Marcus Borg. Así que así con esa última lectura va a ser el cierre del curso este de Cartas de Pablo. Bien, en julio del 2019, sí, 2019, antes de la pandemia, tuve la posibilidad de ir a Valladolid, porque en Valladolid se dicta casi siempre en el mes de julio, a principios de julio, un curso sobre orígenes del cristianismo, que lo dicta este grupo de investigación que es el que publicó el libro del cual leyeron la semana pasada, que se llama Así empezó el cristianismo. Es un grupo de investigación que medio que está como apadrinado por Rafael Aguirre, un gran biblista español, que vive todavía, y de hecho hoy me enteré que sale la edición del último libro, que ya salió la edición del último libro, la segunda, sí, la segunda edición revisada del último libro que publicó, que es un libro bárbaro, se lo súper recomiendo, que se llama La utilización política de la Biblia. Un libro espectacular. Y ahora salió una nueva edición. Bueno, él es como medio el padrino de este grupo de investigación, en donde está también Santiago Guijarro, donde está Carlos Gil, Estela Aldave, Sergio Rosell, eh, ay, se me fue ahora la otra Estela de la cual quería hablarles hoy. Bueno, estaba Esther Miquel, que lamentablemente falleció hace unos años, eh, Ignacio Rivas, David Álvarez Cineira y, ay, se me fue el apellido de la otra Estela, ya me va a venir, Estela. Eh, bueno, todos los julios, como les decía, a principios de julio se dicta ese curso de origen del cristianismo, va cambiando el tema, depende de cuál sea la próxima publicación, ¿no? Primero fue el curso sobre orígenes del cristianismo, vinculado a esa obra que se publicó en 2010. Después el segundo curso era de la obra que después se publicó bajo el nombre de Así vivían los primeros cristianos. Después el siguiente curso que dieron fue sobre el otro libro que publicaron unos años después, que se llamaba De Jerusalén a Roma. Y bueno, y siguen. Pero en ese curso, el segundo, el de Así vivían los primeros cristianos, tuve la posibilidad de ir allá a Valladolid. Y en, creo que habría sido el cuarto día, en un curso intensivo de una semana, esta Estela, que ahora no me acuerdo del apellido, no me acuerdo porque ahí está, es Elisa, por eso no me acordaba. Es Elisa Esteves, de ahí pensé que era Estela, pero no, es Esteves. Elisa Esteves, una biblista, una gran biblista también de la Universidad de Comillas en Madrid, creo que está jubilada ya, que tiene un libro en esta misma colección, que se llama ¿Qué se sabe de las mujeres en los orígenes del cristianismo? Ella mencionó un aspecto, por supuesto, de las cartas pastorales. Y entonces, bueno, teníamos una hora, hacíamos un receso y después teníamos otra hora más. Entonces me acerqué justamente porque, bueno, habló sobre el tema de la figura de la mujer en las cartas llamadas pastorales. Y bueno, me acerqué, hablé con ella, le dije, profesora, yo, la verdad que a mí, bueno, hay algunos textos de las pastorales bueno, que me generan una dificultad interpretativa. Y ella me dijo, uff, las pastorales son un dolor de cabeza. O sea, hay dos maneras de acercarse a las cartas pastorales. Si uno se acerca como una especie de manual de teología pastoral o de teología práctica, se va a engañar a uno mismo. Esas cartas no fueron escritas como si fuera hoy un manual del ministro, como un manual para el ejercicio del ministerio pastoral. De hecho, las cartas nunca fueron llamadas pastorales como grupo hasta el siglo XVIII. No es que el autor cuando las escribió dijo, "Oh, ahora voy a escribir tres que van a ser pastorales. Las vamos a llamar, las voy a llamar pastorales". Es una denominación que se le dio hace muy poco, siglo XVIII, de texto que estamos hablando de tal vez principio del siglo segundo, ¿no? O sea que es un título muy reciente en la historia. Nunca se le había llamado así hasta el siglo XVIII.
pero sí fueron leídas juntas, porque evidentemente tienen características particulares dentro del corpus paulino, son textos que tienen similitudes. Fundamentalmente, la gran similitud que tienen es que están dirigidas a individuos, Timoteo y Tito, porque el resto de los escritos paulinos, los otros 10, están dirigidos a comunidades. Ahí tal vez la trampa puede ser la carta a Filemón, que uno dice, bueno, pero, y de hecho, equivocadamente, algunos autores incluyen Filemón dentro de las pastorales. Grave error, porque si bien lleva la carta el nombre de un individuo, el título tradicional, si leemos con atención los primeros versículos de la carta a Filemón, nos vamos a dar cuenta que está dirigida a Filemón, a su hermana, y a toda la iglesia que se reúne en su casa. O sea, no es una carta personal, sino que es una carta pensada para ser leída de manera comunitaria. Así que, pero a diferencia de esas 10, estas 3 están dirigidas aparentemente a individuos. Individuos que, gracias a las cartas paulinas, tenemos referencia a ellos. Es decir, hay un Timoteo mencionado en las cartas paulinas. De hecho, en muchas cartas es como el corremitente. Pablo, Silvano y Timoteo. Y Tito también es mencionado, nunca como corremitente de Pablo, pero sí es mencionado. Por ejemplo, en Gálatas 2, cuando se dice que Pablo va a Jerusalén para el llamado Concilio de Jerusalén, él dice que lo había llevado a Tito y a Tito no se habían animado a pedirle la circuncisión. Es decir, que Tito también es mencionado en las cartas paulinas. En el libro de los Hechos de Timoteo tenemos referencias. Timoteo aparece acompañando a Silas y a Pablo en el llamado segundo viaje misionero, o la época de ya Pablo, la misión independiente de Pablo, ¿sí? Comienzo de la década del 50. Y ahí es mencionado Timoteo como incorporado a este equipo que Pablo ya tiene con este Silas o Silvano. Llamativamente, Tito nunca es mencionado en el libro de Hechos. Del colaborador de Pablo, que se llamó Tito, el libro de Hechos nunca lo menciona. Sí Timoteo, nunca Tito. Mientras que en las cartas paulinas sabemos de los datos de los dos. Y sabemos por las cartas paulinas que estos dos personajes fueron colaboradores de Pablo en algunas misiones a veces bastante complejas. Por ejemplo, en la problemática con los corintios. De hecho, da toda la sensación que el vínculo de Pablo con los corintios se resolvió posiblemente por la intervención de Tito, según lo que leemos en los primeros capítulos de la segunda carta a los corintios. Así que en ese sentido son distintas al resto de las cartas. Ahora, más o menos por el siglo XVIII, pero especialmente en el siglo XIX, varios autores empiezan a notar tensiones entre estos textos, estas cartas y el resto. Una de las preguntas, o la pregunta en realidad, no una, la pregunta del foro de esta semana era, ¿qué aspectos de la interpretación de las llamadas cartas pastorales han generado o siguen generando ruido, también entre comillas, en las comunidades cristianas? ¿Quién se anima a compartir? Algunos de los que están acá han podido responder. ¿Quién de los que están acá se anima a compartir la cuestión de algo de esta cuestión de los ruidos que generan las pastorales? Con confianza, ¿eh? Bueno, voy tirando algunos, así Dale, se dale. suma el resto. Sí, claro. El tema del liderazgo Bien, es uno de los ruidos, que ahí ya mete todo el tema de la sumisión, mujeres, niños, esclavos, toda esta historia. bien. Ahí choca con la horizontalidad, llamémosle, pongámoslo, aunque sea entre comillas, Sí, pero de las Paulinas, ¿no? sí, sí, Este, Además tenés en el caso de las pastorales,
no solo está la cuestión de la jerarquización, sino tenés ya nombres más definidos, aunque no tengan la impronta que tienen al día de hoy. obviamente. Pero hay roles muy claros sobre quiénes gobiernan la comunidad y cuáles son los requisitos para que la estén gobernando, ¿no? Entonces ahí ya tenés un primer choque. Bien, bien. Primer elemento entonces de que genera algo de ruido, el tema de el liderazgo, si se quiere, la función de los líderes en la comunidad. Ahí hay una diferencia importante con los escritos previos. ¿Qué más? Gracias, David. Uno lo podría vincular con la eclesiología, ¿no? El tipo de iglesia que se deja ver en estas cartas que presenta diferencias con las anteriores. ¿Qué más? Profe, o la iglesia que quieren que sea, o la A iglesia ver, que de ahí en adelante estos autores están tratando de formar bien, o de bien, formar, no sé, de acuerdo al contexto histórico que estaban viviendo, ¿no? bien. Bueno, esa es una postura que estuviste leyendo algo. Sí, ¿Qué sí, pudiste leer? de ¿Qué los leíste? dos, un poco el de Tames era, no, Sí, no. el Satamés. Y el anterior, que no me acuerdo el nombre, el primero, Bien, sí, me era pareció muy el complejo, pero me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Barbaglio. Hay una parte que dice que seguramente las iglesias no estaban actuando de esa manera y, y estas cartas o estos autores, sobre todo Primera de Timoteo y Tito, eh, trabajan más sobre la iglesia que debería ser, Mm. de acuerdo a todo el contexto, como dije, el contexto histórico que estaba pasando y el que ellos veían, ¿no? Bien. Eh, Eso también lo dice Carlos Gil como una posibilidad de interpretación. Ahora nos vamos a meter en ese tema que me parece interesante. Gracias, Jerónimo, por traerlo sobre la mesa. Bien. Solo Ahora una vamos a... cosita, perdona, Sí, dale, dale. paréntesis. No, no, de lo que había comentado la jerarquización, yo ahí en el foro había puesto comparando con las cartas de Ignacio de Antioquía, ¿no? O sea, la comunidad Ah, antioquena, a unos 40 años después de que pasó Pablo, y vos lees lo que son, la que él le manda, las cartas que manda de que nada se puede hacer sin que esté el obispo. Digo porque justo las cartas de Ignacio son contemporáneas a las pastorales. Entonces ahí ya hay una visión de iglesia. El obispo es Dios, los presbíteros el colegio de los apóstoles y los diáconos la dulce tarea de Jesucristo. O sea, hay una estructura que vos la mirás con Pablo y decís, wow, estamos años luz, ¿no? y si uno tiene que decir, bueno, y las pastorales tienden hacia una o hacia otra, es claro. El tema Antioquía es que Ignacio, ¿no? ahí hay un tema interesantísimo, que es la cuestión de que, Perdón, profe, y ahí la importancia de eh, ponerlo a Pablo como posible autor, ¿no? Y Timoteo y Tito, claro, el peso de ellos. claro, totalmente. Eh, Acá la cuestión, el gran desafío, pero que me parece que es sumamente interesante para entender el desarrollo de los orígenes del cristianismo, es leer el texto en el contexto del canon. De esa manera nos acercamos como palabra de Dios. Ok. Por eso estamos mucho más habituados a leer las cartas de Timoteo o Tito que lo que recién decía David, por ejemplo, las cartas de Ignacio de Antioquía. A veces no tenemos ni idea de qué es esto. Ignacio de Antioquía, un líder cristiano de comienzo del siglo segundo, por eso en ese sentido uno podría pensar, son bastante contemporáneas si datamos las pastorales en esa época, que yo creo la mayoría de los autores hoy datan las pastorales en comienzo del siglo segundo. Eh, Alguien puede decir, bueno, pero no son textos canónicos, Ignacio de Antioquía. Obviamente, no son textos canónicos, pero en el tiempo en el que fueron escritas las cartas llamadas pastorales tampoco eran canónicos porque no había canon. El canon es algo que se fija entre comillas, porque además el tema del canon fue un tema súper conflictivo en el cristianismo, diría por lo menos 15 siglos más, y lo sigue siendo. Entonces, no es que era una cuestión ya cerrada. Nosotros lo leemos con el diario del lunes, entonces nosotros decimos, no.
pero es distinto. Las pastorales y las cartas de Ignacio de Antioquía son distintas. ¿Por qué? Y porque unas son canónicas y las otras no. Claro, nosotros, que ya tenemos un canon cerrado, pero en el contexto de comienzo del siglo segundo son textos cristianos escritos por autores cristianos y reconocidos por varias de las comunidades. Y cuando uno mira la eclesiología que aparece en las cartas de Ignacio de Antioquía, y la verdad que tienen bastantes similitudes con la propuesta de las cartas pastorales, sobre todo en los nombres de la jerarquización, ¿no? Esta cosa del episcopos, del diáconos, del presbíteros, eh, estas funciones que están mencionadas en las pastorales. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra diferencia, además de esta cuestión Mm. de la jerarquía o de la Profe, eclesiología? Ezequiel, ¿cómo estás? hola, buenas Bienvenido. noches. Gracias. Bueno, según Tames, que me pareció una lectura muy interesante, Ujú. yo, como habrás notado en los trabajos, me limito mucho a la bibliografía que das vos, no tengo mucho acceso a otra y bueno, algo que a mí me parecía como el mayor ruido que ella propone era el tema de los excluidos, ¿no? Lo obvio de los esclavos, las mujeres. Me Bien. pareció bien fuerte la forma de expresarlo que tenía ella, que en realidad es la primera vez que me hace verlo desde esa perspectiva, ¿no? Donde dice que ese Dios solidario que uno ve a lo largo del Antiguo Testamento, de los profetas, a favor de la justicia social y todo eso, de repente ella, me remito a lo que dice ella, es como que Timoteo lo esconde o da ese parecer, ¿no? Y bueno, eso por un lado del ruido y después de otro lado también el autoritarismo de las cartas, ¿no? En una primera generación donde Pablo, las cartas paulinas, digamos, eran más sutiles en su forma de expresar, más democrático, ella plantea como que ya en estas, al no discutirse el apostolado de Pablo, ya es mucho más autoritario, digamos. Mm. Sí, bien, muy bien. El texto de Tames es un texto provocador, como es el Satames. El Satames es una biblista mexicana, creo que sigue viviendo en Costa Rica. eh, Prolífica, ha sido, sigue siendo, creo, consultora de traducciones de la Sociedad Bíblica, Sociedades Bíblicas Unidas, eh, con mucha formación académica en lo que es lingüística y traducción y todas estas cuestiones, y además, por supuesto, en exégesis bíblica, siempre desde una perspectiva latinoamericana y tiene mucha producción. Uno de los libros más conocidos de ella es el que yo les asignaba ahí como una posibilidad, una de las lecturas, que es el título, ya dice mucho, ¿no? El título del libro es Luchas de poder en los orígenes del cristianismo. Ella lo centra en la primera carta a Timoteo. Eh, Justamente ella lo que plantea es esta cuestión, la cuestión del ejercicio del poder, y cuando hay una cuestión de ejercicio del poder, detrás hay gente que ya deja de ejercerlo, ¿no? Eh, y la problemática que se da detrás. El libro está publicado por una editorial española, que es Salterre, eh, y por eso es una de las obras que ella tuvo, si bien ella es, como dije, una autora latinoamericana, es una de las obras de ella de mayor difusión. Justamente porque, bueno, la cuestión editorial, a veces la difusión de la literatura depende de dónde publicas el libro. Pero sí, está muy bien, está muy bien. No sé si afirmar muy rotundamente que Pablo era muy democrático, porque creo que en algunas partes de sus cartas no queda tan claro, pero sí como que en las comunidades que él propone es una cosa mucho más carismática en el sentido de es un poco los carismas que da el espíritu son los que van guiando la vida de la iglesia, siempre con una sensación o una vida de la parucía es inminente. Claro, yo entendí un poco más, tal vez, utilicé el término democrático, pero entendí más como que el tono de voz de sus cartas eran más dibujándolo con algodón y en esta es más directo a la, Ok. a la vacuna. Claro.
Bien, o sea que evidentemente en estos textos hay un problema. Hay, a ver, un problema en el sentido de la coherencia con los textos anteriores. Aún los autores más conservadores que sostienen la autoría paulina, aún autores conservadores, sí, conservadores como por ejemplo Gordon Fee, un autor evangélico prolífico y un gran biblista, él es bastante cauto al momento de definir la cuestión de la autoría de las pastorales. Y no se define. No se define por lo menos claramente. En su pequeño comentario que tiene a Timoteo y a Tito. Pero, ¿por qué? Porque evidentemente ahí hay un problema. Y ese problema ya lo vemos, y acá me remonto a la primera clase que tuvimos, ese problema ya lo veíamos en la segunda, perdón, en la definición del corpus paulino. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el canon que proponía Marción, en el canon de Marción, posiblemente las pastorales no formaban parte. Y en el manuscrito más antiguo que tenemos de una colección de cartas paulinas, como es el llamado Papiro 46 o P46, tampoco estaban las pastorales. En la misma época, la llamada lista de Muratori, el canon de Muratori, el canon muratoriano, como quieran llamarle, es lo mismo. En esa lista sí aparecen. Es decir, había un sector del siglo segundo, un sector de iglesias que reconocían estos textos como parte del Corpus Paulino, pero evidentemente había otro sector que no las incluía. O sea, este fenómeno era un fenómeno instalado en el siglo segundo. Evidentemente después, la posición que terminó prosperando fue la de incluir las cartas pastorales. En el manual de Carlos Gil, él propone, hay dos cosas que me llaman la atención. Una es la cuestión del ordenamiento de las cartas. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento las cartas están ordenadas con una lógica un tanto particular, que es de mayor a menor, o sea, en extensión de texto. La carta paulina más larga es la primera, que es Romanos, y la más corta es la última, que es Filemón. Y después van ordenadas, por ejemplo, si hay dos dirigidas a una misma comunidad, van juntas y la más larga va primera, la más corta va segunda, ¿no? Primera y segunda Corintios, piensen en eso, por ejemplo, o primera y segunda Tesalonicenses, pasa lo mismo, la más larga y la más... Con las cartas de Timoteo y Tito pasa algo parecido. La más larga es primera Timoteo, después sigue segunda Timoteo y después sigue Tito, que es más corta, tiene 3 capítulos. Ese ordenamiento, y lo mismo pasa con el otro grupo de cartas, las llamadas cartas generales o cartas católicas, también comienzan con Hebreos y Judas y el ordenamiento es el mismo. De la más larga, Hebreos, la más corta, Judas y en el medio ordenadas de mayor a menor. Santiago, primera y segunda Pedro, primera, segunda y tercera de Juan. En el caso de las pastorales, lo que propone Carlos Gil es que posiblemente, para leerlas con una lógica mayor, la segunda Timoteo tiene que ser la última. ¿Por qué? Porque tiene un tono de discurso de despedida, que es un género literario. En la segunda carta, en el mundo que propone la segunda carta a Timoteo, el Pablo que propone la segunda carta a Timoteo es alguien que se está despidiendo y que ve su muerte como próxima. Ya he batallado la buena batalla, ¿no? Ya he dado la batalla, he guardado la fe, me espera el premio. O sea, ya estamos hablando de alguien que está con el horizonte de su muerte, con la muerte en su horizonte. Y este género de discurso de despedida era muy común en la literatura bíblica. Pensemos, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio como discurso de despedida de Moisés. Pensemos en el último capítulo de Josué como discurso de despedida de Josué. Pensemos en los discursos de despedida de los patriarcas en el lecho de muerte, dando bendición a sus hijos. Eh, Pensemos en el discurso de Pablo en Mileto, en el libro de los Hechos, también como una especie de discurso de despedida. ¿Se acuerdan que terminan todos llorando y que se despiden llorando? Es un discurso de despedida. O sea, el discurso de despedida, la segunda carta de Pedro también tiene ese aroma a carta de despedida también, ¿no? Que de hecho parece como que ya empieza bueno, a plantearse de esa manera. Eh,
Entonces, en ese sentido, Profesor, perdón, termino con eso. En ese sentido, la segunda de Timoteo debería ser leída como la última de las tres. Sí, Carlos. que en esto del discurso de despedida también un poco cierra la pseudoepigrafía. Si Eh, está, o sea, después de escribo yo y después no escribe más nadie en nombre de Pablo, digamos. bueno, de alguna manera sí, si bien no lo dice explícitamente, de alguna manera sí. De todas formas, han habido textos de los llamados apócrifos posteriores que han También. seguido. Hay otros textos, tanto cartas como hechos de Pablo, que si bien no están propuestos como escritos por Pablo, sí son textos posteriores. Finalmente no fueron reconocidos dentro del canon. Y él lo que plantea es que la carta a Tito debería ser la primera. La primera, si uno quiere leerla lógicamente, si bien él lo que plantea es que las tres habrían sido escritas como un corpus y las tres deberían leerse de manera conjunta, él dice la lectura lógica podría empezar por la carta de Tito, que es la que tal vez presenta una eclesiología no tan clara, por ejemplo, con la primera Timoteo, que ya tiene roles bastante más diferenciados. En Tito todavía es un poco más, un poco más tímida la propuesta. En Timoteo, en primera Timoteo es mucho más clara y contundente. Y en la segunda Timoteo es como una despedida más cálida, afectuosa, más pastoral, si se quiere. Todo depende, ¿no?, del pastor que hayamos tenido, pero ¿viste? Cuando decimos esto es muy pastoral, bueno, depende, ¿no? Pensemos mejor en el buen pastor, pero el que da su vida por las ovejas. Pero bueno, es como la que tiene un tono más pastoral. La otra cuestión él plantea es que la mayoría de los biblistas, la mayoría de los especialistas, de los exégetas, consideran que son cartas pseudoepígrafas. Y él menciona ahí cuatro argumentos que se han dado en este sentido, que simplemente los menciono a modo de recordatorio, pero que tal vez es necesario eh, afirmar o reafirmar. Dice, en primer lugar, los temas de los que tratan tienen que ver con quién puede ejercer una función de pastor en las comunidades, a diferencia de las cartas de Pablo que están más preocupadas por la vida cotidiana de las asambleas y por resolver problemas puntuales. Parece como que las cartas pastorales están más pensando en la organización futura que en problemáticas presentes de las comunidades. Eh, la segunda, el segundo elemento, es el vocabulario. Se ha hecho mucho énfasis en una época en el vocabulario distintivo de las pastorales y novedoso en muchos aspectos del resto de las cartas paulinas. Hay muchas palabras propias que por única vez o solamente se usan en estos tres textos y nunca fueron usadas en otras cartas. Por ejemplo, la palabra piedad, por ejemplo, la palabra fe común, la expresión fe común, o entendiendo la fe como el depósito, cuida el depósito. Son términos propios o la expresión sana doctrina, sana enseñanza. Son expresiones propias y exclusivas de las cartas pastorales. Y algo que él no dice, pero que también es importante remarcar, y hay otro vocabulario típico de las cartas paulinas auténticas que está ausente de las pastorales. Pero bueno, eso sería como por defecto. El tercer argumento, o la tercera cuestión, es el de las ideas teológicas, que está bastante vinculado con el vocabulario, porque las palabras manifiestan de alguna manera ideas teológicas, ¿no? Este tema de la fe común, ¿qué significa la fe común? Porque en las cartas paulinas la fe se presentaba como una cuestión más de tipo personal. Acá ya se empieza la fe como, se empieza en la fe como algo que la comunidad tiene en común. O la contraposición entre, por un lado, sana doctrina y por otro lado, la denuncia a los falsos maestros. La sana enseñanza, sí, la sana enseñanza y los falsos enseñadores. Eh, eh, y entendiendo, la iglesia son los únicos textos paulinos del Corpus Paulino que
hablan de la iglesia como casa de Dios. Miren qué expresión que ha marcado huella en la teología cristiana, ¿no? La casa de Dios. La iglesia como casa de Dios no era una expresión paulina, pero sí aparece en las pastorales. Y en cuarto lugar, la imagen de Pablo. Él lo que dice es que la imagen de Pablo que se presenta en las cartas evoluciona un paso más a partir de lo que uno puede ver en Colosenses y en Efesios. Acá lo que se presenta es un Pablo sufriente, un Pablo prisionero, que se dice explícitamente en la segunda de Timoteo, un Pablo que fue traicionado por alguno de sus colaboradores. Él dice, bueno, como, se lo presenta como maestro de los gentiles, como heraldo del Evangelio, ya no causa problemas y su memoria se ha alejado de polémicas. O sea, parece como que en las cartas pastorales no es Pablo o la figura de Pablo la que genera problemas, como en las cartas auténticas Paulina, que él tiene problemas con todo el mundo y está queriendo defender su apostolado, sino los problemas son ajenos, los problemas son los falsos maestros, los problemas son de defender la sana doctrina, y esa sana doctrina, esa sana enseñanza es la tarea que tienen que guardar y por la que se tienen que preocupar y por la que tienen que velar tanto Timoteo como Tito. Pero como el buen amigo Carlos Gil, a quien no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias, eh, es el rey de los matices, después de haber argumentado todo eso, dice, no hay que pasarse dos pueblos, digamos, en la cuestión de la pseudoepigrafía. Porque él dice, hay un problema cuando uno hace mucho énfasis en esto, en decir, esto no es Pablo, esto no es Pablo. Yo entiendo, entiendo a dónde va con lo que dice. ¿Qué es en realidad el riesgo que tenemos en el mundo de la exégesis bíblica cuando hablamos de las pastorales? Nadie se anima a estudiar las pastorales. No se le animan a las pastorales. De hecho, cuantitativamente se ve. Hay muchos especialistas en Pablo, muchos. Hay algunos especialistas en Efesios Colosenses. Hay pocos en pastorales. Se ven comentarios exegéticos de las cartas pastorales, hay muy pocos. Comentarios más de tipo crítico, obviamente. Crítico en el sentido de la exégesis crítica académica. Comentarios más devocionales, más, comentarios más espirituales, sí, los hay, por supuesto, pero ahí no se pone en discusión en general la problemática de fondo que está en las cartas. ¿Por qué? Porque ese acercamiento genera un problema. Hay un problema. Es una papa caliente abordar el tema de las pastorales. De hecho, hasta la salida del manual de Carlos Gil el año pasado, cuando yo ya tenía el programa listo de esta materia, vieron que yo para este tema les di dos lecturas, la de Barbaglio y la de Tames, porque no encontraba una lectura que aborde de manera amplia y crítica la introducción a las pastorales. No me convencía la introducción de Brown, no me convencía la introducción de Margaret, algunos porque se van mucho para un lado, otros porque se van mucho para el otro. Esta cosa de la necesidad de equilibrios, que bueno, la verdad Carlos Gil lo logra, por supuesto, porque es, como dijimos, el rey de los matices y está muy bien que así lo sea. Necesitábamos a alguien matizado. Aún a pesar de eso, claro, él tiene que tomar una posición. Él dice, bueno, todos, casi todos están a favor de la pseudoepigrafía. Pero, ojo, hay algunos que consideran que se nos puede ir la mano, porque si se nos va la mano con esto, en realidad lo toma de un autor que lo dijo, no me acuerdo en qué año, creo que en 2001, aparentemente. Es uno que dijo, si se nos va la mano con esto, parece que terminamos haciendo un canon dentro del canon, o, dicho de otra manera, parece que estamos sacando del canon a las pastorales. Y las pastorales están ahí, que es un poco, por eso empezaba con la anécdota esta de Elisa Esteves. Nos genera un problema eclesiológico, comunitario, social, de género. Genera problemas. Acá tenemos, hay tres chicas conectadas. Está Mariela, está Sandra, está Romina y hay otras estudiantes.
Si es por las pastorales, las mujeres se salvan engendrando hijos. La soteriología de las pastorales con las mujeres es bastante crítica. Siempre le hago la broma a mi esposa, con mi esposa no tuvimos hijos, así que yo le digo a mi esposa que no es salva, porque la mujer se salvará engendrando hijos, si nos quedamos solamente con ese texto. Y si no le damos contexto, es un problema. ¿Cuál es el contexto? Y acá retomo un poco lo que decía Jerónimo, que planteaba, ponía el tema que traía Jerónimo sobre la mesa y el tema que vos, Carlos, mencionaste la clase pasada, Carlos Forteza. Eh, Importante comprender o conocer o refrescar la situación de las comunidades cristianas a comienzos del siglo segundo. Algo dijimos en la clase pasada, pero ahora más aún. Las comunidades paulinas en particular, pero cristianas en general, estaban experimentando una fase de crecimiento. Por el crecimiento tenían mayor visibilidad en la sociedad romana. Si esas comunidades tenían las características de su fundador o que su fundador había planteado, esas comunidades eran comunidades que le daban voz a los que no tenían voz en la sociedad. Esto excluye mujeres y esto excluye esclavos. Algo vimos al respecto de esto cuando hablábamos de Colosenses y Efesios la semana pasada, no sé si recuerdan. Por eso es que ahí tenemos los famosos códigos domésticos, las tablas domésticas, donde se plantean el vínculo entre padres e hijos, em, amos esclavos y esposos y esposas o esposas y esposos. En realidad siempre empieza por la parte Patriarcal. sometida, claro. La casa que refleja la casa patriarcal, exactamente. Bueno, con las pastorales tenemos ese mismo problema, pero potenciado. ¿Qué pasa cuando esas comunidades en donde tienen voz, los que en general no tienen, son visibles al imperio y empiezan a presentarse, o el imperio las ve como una amenaza? Por lo tanto, en la propuesta de las pastorales hay prácticamente una adopción del modelo de la casa patriarcal. Eloicos. Exactamente. Y entonces el episcopos va a ser, episcopos significa literalmente epi sobre scopos, visión. O sea, es un inspector, alguien que mira por sobre. Eso es la palabra que se traduce como obispo. Un supervisor, supervisor. Episcopos. Em, y ese episcopo es el que tiene la función de el emperador en el imperio. Bueno, el episcopo va a hacer esa función en el oikos, en la casa de Dios. Y en esa casa de Dios, que es la eclesía, hay funciones determinadas. La función principal va a ser la del episcopo, aparentemente. Hay ahí una cuestión sobre los términos, porque hay varios términos que aparecen de funciones de jerarquía en las pastorales. Está el término diáconos, está el término presbítero, que se traduce como anciano y que a veces nos hace interpretar de manera equivocada lo que está diciendo el texto. A veces pensamos que está hablando de personas mayores, ¿no? Eh, y es muy posible que esté hablando de funciones, al igual que cuando habla de ancianas. Eh, y la función de las viudas, que evidentemente las viudas mayores de edad tenían también aparentemente un rol de liderazgo en la comunidad. Ahora, son muchas veces o varias veces que las pastorales mencionan que aparentemente el problema viene a partir de cierta función que habían adquirido las mujeres. Por ejemplo, cuando dice que hay algunas mujeres que quieren meterse en muchos temas,
y que siempre están queriendo aprender. Y lo dice de manera negativa. Esas mujeres jóvenes que están queriendo todo el tiempo aprender algo. Entonces lo que hace Carlos Gil es contrastar eso con literatura no cristiana de la misma época, pero que sí habla de cómo eran las comunidades cristianas del siglo II. Por ejemplo, lo que decía un tal Celso, que no es del siglo II, sino que nosotros tenemos acceso a él por el texto de Orígenes de Alejandría, que escribe en el siglo III, una obra conocida popularmente como Contra Celso, en donde él desprecia a las comunidades estas cristianas justamente por el rol protagónico que aparentemente tenían las mujeres y los esclavos. Pero más cercano incluso hay algunas cartas de un tal Plinio. Plinio el joven Ahí está el libro. Plinio el joven era un gobernador de una provincia, ahora no recuerdo cuál, pero de estas del norte de la actual Turquía, ¿sí? Creo que era Bitinia, el Ponto, por esa zona. Y se han conservado algunas cartas que este Plinio le enviaba al emperador, a Trajano. Y en una de las cartas él describe a las comunidades cristianas, entonces le pide, era un olfa este Plinio, y le escribe para quedar bien con el emperador y le pide consejo para que le diga, como porque él es el más capo y el que sabe todo, el Trajano, entonces le pide asesoría, no, por usted que es tan grande, dígame qué tengo que hacer con los cristianos, porque las comunidades... Y entonces, la verdad es que como fuente de información es muy útil para tratar de ver cómo era ese cristianismo de los orígenes, o por lo menos esas comunidades del Ponto. Y lo que dice es que aparentemente en esas comunidades los esclavos y las mujeres tenían un rol protagónico, o tenían un rol preponderante, incómodo, evidentemente, para el mundo romano. Con eso de fondo, uno puede entender, no justificar, entender la reacción que se ve en las pastorales, en donde lo que se intenta hacer es ubicar a la mujer o a las mujeres que formaban parte de la comunidad en un rol de sometimiento en el que no se les permite hablar, en el que tienen que mantener el silencio, que si quieren aprender, tienen que preguntar a su esposo en su casa, ¿se acuerdan, no? Esos textos tan que han hecho tanto daño, mal entendidos, y que cuesta, claro. A ver, a ver, el problema que se nos viene es que, claro, esto lo tenemos en la Biblia. Entonces siempre tenemos en la comunidad a alguien que, che, vos que estás estudiando teología y que te gusta todo esto, ¿esto es palabra de Dios? Y en general son mujeres las que se sienten incómodas. Y está bien que se sientan incómodas, porque es un texto que cuesta. Claro, en general no te cuesta si vos estás del otro lado. O sea, si vos Claro. sos un varoncito y tu salvación no depende de que engendres hijos, casi nunca, y como la teología y la exégesis en general durante 20 siglos le hicieron los varoncitos, y no había mucho problema con estos textos. John MacArthur es un gran referente en Estados Uf, Unidos. Es un no, férreo defensor de que las mujeres no deben ser iba a pastores. decir, nada, iba a decir Dios lo tenga en la gloria, pero no me animo a Sí, tanto, perdón. murió este año. Sí. Es Eviten un, después, es editen finito esta el parte. hilo ahí, ¿eh? Editen esta parte, perdón. No, no. Claro que murió este año. Tiene Sí, sí. varias misas defendiendo. Bueno, pero me explico, ¿no? Para entender un poco el estado de situación. Y hay otro texto que menciona Carlos Gil, que es interesante, que es un libro apócrifo, uno de los famosos hechos apócrifos de Pablo, que se conoce como Hechos Apócrifos de Pablo y Tecla. No sé si lo escucharon nombrar alguna vez, pero es la historia de una mujer que estaba por casarse y que decide no hacerlo porque se convierte y porque quiere dedicarse a la predicación del Evangelio con Pablo y finalmente termina muriendo mártir.
Es un texto que no fue reconocido dentro del canon, eh, tampoco era un texto muy popular ni muy usado, pero hay manuscritos, hay copias de ese texto, que algunos lo sitúan por el siglo II, siglo III, o sea que lo datan, que sería un texto escrito por esa época, con la típica literatura popular de la época, con un lenguaje popular, con un lenguaje medio fabulesco en algunas partes, pero es un texto que habla de un tipo de cristianismo de la época, en donde evidentemente el autor que escribe ese texto o autora y la comunidad o los destinatarios a los que se dirige conocen que ese fenómeno existía, o por lo menos lo proponen como un modelo. Y es muy curioso lo que pasó en la historia del cristianismo con ese personaje de Tecla, que es una mujer. El texto nunca fue canonizado, nunca fue recibido, pero en la historia del cristianismo ella terminó siendo considerada santa. Es una cosa muy particular, muy particular. Entonces, ustedes van a encontrar que algunos autores van a hablar de la Santa Tecla, y no están hablando de un teclado, digamos, es esta mujer que fue reconocida como una mujer muy importante en cierta parte de la cristiandad, pero este texto no fue considerado. Entonces, a mí me parece muy, muy interesante y muy valioso el conocer esto, pero el otro día hablaba con Cele, con mi esposa, de este tema, pobre. Mi esposa me tiene una paciencia hablar de estos temas. Este, después cambiamos de tema para poder seguir adelante con nuestro matrimonio. Si no, no hubiéramos durado 20 años, pobre, si me tenía que aguantar hablando de estas cosas. Pero, eh, claro, yo podría ponerme del lado de la lectora mujer y decir, claro, pero el que fue canonizado fue Primera Timoteo y no los hechos de Tecla. O sea, el texto del que tal vez tenga que predicar en algún momento o enseñar en algún momento es el texto de Primera Timoteo. Si lo tengo que hacer y si no quiero, eh, si quiero ser respetuoso con el texto, respetuoso con el contexto, si quiero evitar una lectura literalista y fundamentalista, bueno, tenemos que saber que no es un texto fácil, porque una de las frases más contundentes que parece que gana cualquier discusión es, está en la Biblia. Bueno, bueno, ahora que estamos en el mes de la Biblia, ¿no? En septiembre, en la Biblia hay de todo, ¿no? La guerra también está en la Biblia, la esclavitud está en la Biblia, el asesinato a los hijos está en la Biblia, la violencia contra los hijos está en la Biblia. O sea, bíblico es, le podríamos poner el adjetivo bíblico a todo lo que se nombre en la Biblia. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. La frase es bíblico o está en la Biblia no gana ninguna discusión seria. Tenemos que, si vamos a enseñar estos textos, yo creo que es importante, sobre todo para la construcción de comunidades que integren a todos y a todas, creo que es importante que sepamos abordar estas temáticas. O por lo menos reconocer la dificultad. Porque a veces en los roles que nos toca a veces como pastores, como pastoras en la enseñanza, a veces hacemos gambeteamos, ¿no? Y tratamos como de salir jugando y no abordar los temas que a veces son complejos, pero son textos que muchas veces hacen ruido. No sé cuáles son sus experiencias en estas temáticas o con este tipo de textos. Perdón, sí, Hipatía, que es una mujer en el siglo IV que enseñaba, una filósofa, fue muerta, la asesinó, digamos, el cristianismo. Tal vez el origen de eso era porque era una mujer que enseñaba prominente y además tenía cierta llegada a ciertos cristianos. Digamos, fue, era un referente de las ciencias y fue en ese tiempo una mujer que sobresalió, lamentablemente. Sí, sí. Por eso digo, estos temas gracias, Abel, por el aporte, porque estos temas es importante abordarlos. Están ahí, no podemos hacer como que no están ahí. Claro, están ahí y y los tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Qué vamos a hacer con esos textos? No, en realidad lo que Pablo quiso decir, vieron que esa es otra que usamos, ¿no? En,
Dice eso el texto, pero en realidad lo que él quiso decir, Quiso no- decir. nos proponemos como nosotros, ahora te voy a decir lo que él quiso decir. Pero en realidad acá dice otra cosa, no, pero lo que quiso, yo tengo como la vara exacta de lo que, como abogado defensor, ¿no? El texto dice eso, pero yo voy a ser el defensor de Pablo, del autor bíblico que corresponda. Yo creo que lo más importante, por lo menos para empezar, para abordar el tema, es reconocer la problemática. Acá hay una problemática. Eh, Pero, Pablo, dale, dale, Carlos, dale, dale. Y Carlos. ah, no, que hay una revista, yo tengo varias revistas de Ribla Ujú, y hay una que es exclusiva de las Deuteropaulinas y hace la pregunta si es un cuerpo extraño dentro del mm, cuerpo paulino, sí, ¿no? sí. Está buena como, y después desarrolla una serie de artículos, se escriben varios, yo saqué algunas cositas de Si ahí. mal no recuerdo, creo que hay un texto de Néstor Míguez ahí. Hay un texto de Hay un Néstor artículo Míguez, de sí, Néstor Míguez, sí, sí. sí, Muy sobre, recomendable, sobre sí. Primera de Timoteo, de los esclavos, En donde aborda, exactamente, aborda este tema, pero no del tema de la mujer, sino el tema de la esclavitud. la Totalmente, sí. esclavitud. Sí, Súper sí, interesante. Ribla es la revista de interpretación bíblica latinoamericana y todos los números de la Ribla están disponibles en Sí, la web, sí, de descarga gratuita. sí, sí. Y la ventaja que tiene es que son números temáticos. Cada número aborda un tema, entonces uno sabe, bueno, puede buscar, ¿no? A veces son libros de la Biblia, a veces son grupos de libros, a veces son temas. En este caso hay un número sobre las Deuteropaulinas y hay artículos de distintos autores. Por supuesto, como toda revista de distinta calidad, bueno, habrá que examinar todo y retener lo bueno, ya que estamos hablando de Pablo. Sí, David. No, me quedé colgado con varias cosas. Primero, vos arrancaste comentando esto de Gil, de tener cuidado con lo de la pseudoepigrafía y no irse para el otro lado, porque, y a mí ahí me quedó la sensación como que, bueno, entonces cabe la posibilidad que fuera de Pablo. Después con el desarrollo que vos hiciste, me quedó claro, o por lo menos yo lo entendí así, y por eso te pregunto, para corregirme en el caso de que no, es que no es que, digamos, se dude de la pseudoepigrafía, sino que no la utilicemos como excusa para no abordar el tema. No sé si... Es eso por un lado, ¿no? Y por otro, y con esto ya ahí sí te dejo que... en realidad es un proceso que me parece inevitable cuando se va dando el desarrollo de una corriente filosófica. Puede ser religiosa o no. Lo que pasa con Pablo pasa también con Jesús. Si vos mirás la iglesia cristiana el día de hoy y mirás cómo empezó, y la verdad que endilgarle a Jesús Mm, las bestialidades que están ocurriendo ahora, y vos decís, no, a ver, corrió mucha agua bajo el puente. Está bien, en el caso de Pablo y sus discípulos que escribieron el nombre de él, por lo menos los que quedaron, porque también el hecho de los hechos de Pablo y Tecla, las pastorales van por una línea un poco distinta, por lo menos, por ejemplo, en el caso de la escatología, o sea, eso te da la pauta de que hay distintas escuelas paulinas, no todas pensaban lo mismo, pero bueno, en definitiva es lo mismo, hay un proceso que surge pero que después se puede desperdigar y terminar diciendo hasta lo contrario que decía el fundador, ¿no? totalmente, sí, sí, sí. Esto con las corrientes de pensamiento, con los Profe, movimientos sociales, políticos, religiosos, pasa, sí, total. perdón, creo Déjame que... que, Ah, que perdón, profe. responda a la primera pregunta que planteó, porque tal vez yo me expresé mal. En esa primera parte lo que hice fue hacer una pequeña síntesis de las tres carillas primeras de la introducción de Carlos Gil. Él lo que plantea al principio es, bueno, estos son los cuatro argumentos más fuertes que se han planteado para sostener la pseudoepigrafía. Él después, en esta línea de matizar, lo que dice es, pero bueno, hay que hacer cuidado, leo literal, ¿eh? No obstante, conviene ser cautelosos, dice el comienzo del párrafo. Entonces, bueno, empieza a hablar. De hecho, yo me hice algunas notaciones al margen. Me puse un signo de pregunta porque no entiendo para qué va ese párrafo. Creo que confunde más de lo que aclara. Menciona a un biblista, Luke,
Timothy Johnson, que escribe un libro, que es un comentario en realidad, y dice, llamó a Sally la atención sobre cómo ciertos presupuestos, consciente o inconscientemente, pueden determinar el lugar y el valor que se da a estas cartas. En un exhaustivo trabajo sobre la evolución de la exégesis de estas cartas a lo largo del siglo XX, concluyó que la idea de la pseudoepigrafía había logrado devaluar y acá cita literal, arrancar estas cartas del Corpus Paulino y del canon bíblico. Entonces después él dice, entonces esa postura lo que dio lugar es a una serie una nueva oleada de autores más conservadores que dijeran, no, son Paulinas, o sea, si la vamos a tener en el canon, hay que defender, son Paulinas, son Paulinas. Para mí, un retroceso. Pero el mismo Carlos Gil termina diciendo, fin del párrafo, como hemos dicho en casos anteriores, vamos a tratar estas cartas como pseudoepígrafas, porque consideramos que las razones a favor de esta postura tienen más peso que otras, pero conviene recordar que es una hipótesis de lectura para comprender mejor su contenido y no una valoración de su importancia. A ver, es para entender el contenido, bien, no es que decimos que son más canónicas que otras o menos canónicas que otras. Creo que es por eso que quiere hacer como ese matiz. A mí me parece que a veces los matices en el libro lo que hacen es confundir. Y sí, A ver, creo que hay que ser equilibrado, ¿eh? No hay que casarse y decir, esto es así porque sí, o sea, porque fundamentalismos hay de un lado y del otro, ¿eh? Esto de que los fundamentalistas son unos y los otros no, fundamentalistas hay en todos lados. Decir esto son pseudoepígrafas. ¿Por qué? Porque sí. Porque ya es un acuerdo y todos los especialistas dicen lo mismo. En ningún aspecto de ninguna ciencia todos los especialistas dicen lo mismo. Hay especialistas que dicen una cosa, lo que sí hay mayorías. Empiezan a haber algunos consensos. Con el tema de la pseudoepigrafía de las pastorales es prácticamente un consenso. Prácticamente un consenso. Eh, Claro, yo creo que lo que logró ese autor, que creo que lo que propone es, por lo menos para prestar atención, a mí me pareció interesante esa frase de lo que terminó logrando fue el resultado, termina como arrancando las cartas del Corpus Paulino y hasta del canon bíblico. Puede ser uno de los problemas, pero claro, si vos ahí lo que haces es levantar la barrera y volver a dar lugar a toda una ola de un tema que ya estaba superado, es como empezar es como los. Perdón si ofendo a alguien, no es mi intención. Es como los antivacunas, ¿no? Ahora de golpe tenemos toda una oleada de gente que dice que la vacuna. Pará, tenemos gente estudiando hace 1000 años, ya se comprobó que las vacunas salvan la vida de miles de niños. Y ahora, por una corriente de los últimos 2 años de gente que no le gustó irse a vacunar por una cosa que fue excepcional en la historia de la humanidad, ahora tenemos gente que está en contra de vacunar a sus hijos. Y hasta hace 10 años atrás nadie cuestionaba el calendario de vacunación de un país. Era eso y había que vacunarte con la BCG, con la triple, y gracias a Dios se desterraron algunas de las enfermedades. Entonces, a veces, justamente, querés hacer un matiz y de golpe hay un retroceso, y creo que en el mundo de la exégesis pasa eso. Él termina diciendo, bueno, yo las voy a tratar de esta manera. Está bien. Y como es un libro de iniciación, entiendo lo que el autor quiere hacer. Pero la posición incluso de Carlos Gil y la posición que estamos teniendo en la materia es abordar las cartas como pseudoepígrafas. ¿Hay autores que siguen sosteniendo la autoría paulina? Sí, hay. También hay, no sé, hay aspectos, hay gente que sostiene el terraplanismo. No puedo decir que no los hay. 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 No sé si tienen mucho fundamento para Los sostenerlo. dan, pero bueno, es otra cosa. Los Claro, dan, tienen. pero sí, sí, exactamente. Dan argumentos. Bueno, lo digo con respeto no por los terraplanistas, sino por, Con autoritarismo por lo las, dice, profe. las cartas paulinas. Sí, Claro. es que bueno, es que con los terraplanistas, digamos, no hay mucho que hacer, ¿no? Bueno, pero me explico. Entonces, ahí creo que
ahí el matiz puede confundir un poco y fíjate que es lo que termina generando confusión de que yo lo que estoy haciendo y traté de hacer una especie de síntesis e incorporando ese matiz parece que estoy haciendo una contradicción. No, incluso la postura de él, que es una postura de, más allá de todos los matices que tiene a lo largo del libro, la postura de él es la del consenso. Hay 7 Paulinas y hay 6 Deuteropaulinas. Y dentro de las Deuteropaulinas las distingue entre las Deuteropaulinas y las pastorales como las últimas. Jerónimo, vas a preguntar algo. Estoy robándoles unos minutos más, No, pero no, me No, quedé con mm, lo que hablamos un ratito antes sobre, creo que Tames en lo que leímos habla de ciertos temas que ella los ve muy bien abordados en las cartas. O sea que su mirada no es negativa hacia todo, ujú, sino que saca las cosas buenas. O sea, no. Y también es como que ella es un desafío estudiarlas y hablar de estas cartas totalmente. al tiempo de hoy, ¿no? Contextualizarlas a hoy. Totalmente. Sería como tirar, como se dice, ¿no? El agua sucia con el bebé adentro. mm. Eh, Cuidado con eso. Evidentemente, en las cartas pastorales hay muchísimos textos muy útiles, muy textos Sí, preciosos, ella ¿no? los nombra, creo que hace Sí, una sí, sí. pequeña O sea, instancia. evidentemente, estamos hablando de un texto textos que los tenemos en la Biblia, los leemos, hay textos preciosos, pero hay textos que presentan dificultades y que no podemos tapar el sol con la mano. Hay que abordar esas dificultades o por lo menos conocerlas, aquellos que nos dedicamos a la enseñanza, a la predicación, tenemos que saber que existen y estudiar el tema a fondo y no decir simplemente, bueno, la Biblia lo dice así, ¿no? Y a veces el abordaje, por supuesto, tiene que ver con una construcción individual y social. Digo que hay nuevas masculinidades como conceptos en cuestiones, sí, somos más patriarcales que matriarcales. Ujú. Así que todas esas desconstrucciones se van dando y, por supuesto, hay reservorios Sí, que se rechazan estas cosas. sí, totalmente. A partir de allí, Totalmente. bueno, Profe, sí, sí, adelante, sí. puede ser, uy, perdón, puede ser que también se entienda, yo lo veo un poco desde el lado de afuera de Argentina, que hace varios años que vivo en otra cultura. Acá, inclusive en las iglesias evangélicas, aunque los musulmanes no distinguen entre católico y evangélico, para ellos todo lo que ven en las películas de Hollywood representan a los cristianos Claro. y con todo lo que eso conlleva, ¿no? En general es lo que pasa en Medio Oriente, en África, es Claro. decir, Pero aún en cristianismo es las una cosa. iglesias acá, cristianas, y de todo, porque dentro de bautistas, asambleas de Dios, de todo, inclusive los hombres se sientan a la derecha, las mujeres a la izquierda, y las mujeres con suerte le dan lugar a que hagan una oración por los niños o por algo que sea inferior al sermón y a cualquier otra cosa, ¿no? Y creo que también nos cuesta a veces entender tal vez de dónde, de ese trasfondo cultural, porque en Argentina también, ¿no? Con esto del feminismo también tan a flor de piel, es como que uno se olvida que gran parte del mundo, sea porque tienen descendencia judía, musulmana, lo que sea, culturalmente, fuera de lo religioso, son muy opresores hacia la mujer, ¿no? Sí, sí. De hecho, sin irnos a África, en América Latina, iglesias que no permiten a la mujer hablar, que no le permiten ejercer lugares de liderazgo, que en un contexto occidental y moderno se tienen que cubrir su cabeza para estar en un espacio religioso con el respeto que merece cualquier tipo de expresión religiosa, ¿eh? No quiero, pero bueno, evidentemente, ¿no? No, denominaciones en donde no puede haber pastoras, mujeres, solamente por una cuestión de género no pueden ejercer el pastorado. Bueno, porque en realidad la Biblia habla de obispos y no de obispas. Bueno, no, qué sé yo. Son discursos. Pero creo que está bueno que por lo menos en una clase de Biblia, en el marco de una licenciatura en teología, en el marco de estudios universitarios, está bueno que hablemos de otros temas, que los discutamos, o por lo menos que sepamos, digamos, cuál es la cuestión de fondo y por lo menos hacer esto, ¿no? Charlar y ver cómo estas cosas afectan también la vida de nuestras comunidades. Profe, y también está bueno bajarle a las comunidades de fe hoy en día. Sí, Nos sí, cuesta,
pero Sí, si no lo hablamos ahí, tampoco podemos dar la posibilidad a controversia, a debates, sí, me sí, parece a mí, ¿no? siempre con amor, con cuidado, con respeto, pero avanzando, avanzando, ¿no? Acompañando, avanzando. Bueno, hoy nos extendimos 15 minutos, se las descontaré, no sé, No estaba el en partido, me el reino de parece, los profe. cielos. Ah, Hoy no estaba el No partido. claro, estaba el claro. partido. Bueno, chicos, nos vemos el jueves que viene, Está, si Perfecto. querés. Gracias, profe. Un abrazo Muchas excelente. a gracias. Chao todos. a todos. Chao, Gracias. Ángel. Chao, Hasta chao, luego. bendiciones. Gracias Chao, por todo. Chau, Ángel, gracias. gracias. Gracias, sí.